El Señor les bendiga, mi hermano, mi hermana, muy buenas noches. Una vez más compartiendo un altar familiar en esta noche. Bueno, hoy quería compartir lo que venimos viendo del libro de Éxodo. En el día de ayer terminamos con el capítulo 1. Hoy comenzamos con los primeros versos del capítulo 2. Leemos la palabra del Señor. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase, y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén. Qué tremendo, hermano, con esta historia. Encontramos un hombre y una mujer de la tribu de Leví, ambos de la misma tribu, que se conocen, se casan y tienen un hijo. A este entonces los hijos de los hebreos estaban prohibidos. Todos aquellos niños varones que nacieran iban a ser arrojados al río. Y aún bajo esta amenaza ellos decidieron tener un hijo. En el momento que uno concibe un hijo no sabe si es varón, si es nena, pero es un riesgo muy importante y yo no me imagino ninguna madre con el deseo de perder a uno de sus hijos. Por eso creo que al mencionar el texto que estos dos eran de la tribu de Leví, nos está hablando de gente que tenía mucho contacto con Dios, gente que confiaba en Dios. En esta situación es que esta mujer queda embarazada y tiene un hijo. No era una niña, era un niño. Y era tan hermoso que decidió ocultarlo. Decidió guardarlo. No quiso renunciar a él. No quiso rendirse a lo que había dictado Faraón, sino que lo ocultó, lo guardó. Era hermoso, no quería dejar a su hijo. Y en esa situación lo mantiene durante 3 meses. 3 meses en oculto. En ese entonces el ejército egipcio hacía rondas habituales, ¿no es cierto? Y en una de estas se había encontrado muy cercano a ser descubierto, y cuando ya no podían ocultarlo más, decidió la madre poner al bebé en una pequeña arquilla, lo que hoy nosotros conocemos como un Moisés. Lo único que, bueno, como iba a estar puesto sobre las aguas, fue calafateado con brea y lo llevó la hermana de Moisés, lo puso sobre un carrizal a orillas del río. Cuando nosotros leemos esto decimos, bueno, ha quedado a la deriva de la corriente. No, un carrizal es un lugar en donde la expresión es donde abundan carrizos. Los carrizos son muy similares a los juncos, son
plantas que nacen a orillas de aguas mansas, en aguas tranquilas, quizás en lagunas también se encuentran, a veces se confunden con los juncos, pero son mucho más tiernos, es de la línea de la gramínea, es una hoja muy blanda, muy tierna, pero alta, de tallo alto, ¿no es cierto?, y que se ondula bastante con el viento. En ese lugar entonces puso la hermana de Moisés a este niño. Allí lo dejó y se quedó a ver qué sucedía con su hermano. En otros pasajes podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de Jacob, momentos antes de ir a engañar a su padre para quitar la primogenitura, cómo pergeña toda esta idea del engaño con su propia madre para arrebatar la primogenitura. En este caso, la Biblia no relata que haya una premeditación para estos actos, sino que, pretendiendo salvar la vida del niño, buscó de alguna manera ponerlo en un lugar para que pueda él ser salvado, conociendo quizás de que alguna mujer egipcia podría llegar a encontrarlo y se apiadara de él. Así es que, bueno, en esta condición desciende al río nada más y nada menos que la hija de Faraón. La hija de Faraón desciende al río a lavarse, como normalmente lo hacía, rodeado de sus doncellas, y las doncellas van a caminar por la ribera del río. En ese momento encuentran a esta arquilla que estaba sobre la orilla, entre el carrizal, y la hija de Faraón manda a buscar a la arquilla y se encuentra justamente con esta gran sorpresa. Encontraba a un bebé. Conocemos el relato, leímos, ¿no es cierto?, lo que ha sucedido posteriormente. Pero parece algo que hubiera sido premeditado. Parece quizás algo en lo cual ya la hermana de Moisés supiera qué decir en el momento. Cuando se encuentra la hija de Faraón, el bebé, dice: este es uno de los hijos de los hebreos. Y cualquier persona podría haber reaccionado mal, incluso las doncellas poder haber aconsejado mal respecto de este bebé y lanzarlo nuevamente al río. Pero dice que fue movida a compasión. Y la hermana se dio cuenta de esto. Y en ese momento que ella se dio cuenta, salió de lo oculto. Ella estaba escondida viendo a ver qué sucedía. Y cuando sale allí, le dice: ¿quieres que mande a buscar a una nodriza para que te lo cuide? Y va justamente a buscar a la propia madre, la madre de este bebé. Qué maravilla, hermano, cómo el Señor actúa, aun cuando pareciera algo premeditado, que no lo fue. Como Dios sí ya tenía todas las cosas bajo control. El obrar de Dios es insospechado, hermano. Muchas veces nosotros no entendemos qué es lo que estamos viviendo o las situaciones que estamos pasando. Pero cuando todo esto acontece y llega a un punto, ahí es como podemos llegar a entender de que en esa situación que vivimos hace un tiempo atrás, Dios estaba en medio. Dios estaba obrando. Lo podemos ver en el caso de José, cuando es vendido y cuando recibe a sus hermanos nuevamente en Egipto. Dice: lo que ustedes pretendieron para mal, en realidad Dios lo estaba planeando para bien. Era para salvación de mucha gente, porque él estaba justamente a cargo de los alimentos en la distribución en Egipto. Yo no me imagino, no creo para nada que la madre de Moisés, antes de soltar el niño en la barquilla y dárselo a la hija para que lo llevara hasta las orillas del río, no haya orado y encomendado la vida de este niño en las manos del Señor. Recordemos de que el pueblo de Israel estaba ya esclavo, cautivo en Egipto, y no era este el plan de Dios para su pueblo. No era el propósito de Dios el que su propio pueblo estuviera cautivo en Egipto, sino que simplemente era el período de las vacas flacas, como era el sueño de Faraón, para salvar a su pueblo y que posteriormente cada uno pudiera volver a su tierra. Quedando el pueblo de Israel cautivo,
Dios ya estaba preparando la situación para encontrar una salida para su pueblo de Egipto. Y es justamente el nacimiento de Moisés lo que comienza, lo que origina de alguna manera visible a nuestros ojos el plan de Dios para la salvación de su pueblo. Hermano, hermana, nosotros tenemos que reconocer el obrar de Dios en nuestras vidas, aun cuando parece que a nuestro alrededor las cosas van de mal en peor, hermano. Nosotros no podemos negar de que Dios está en control de todas las cosas. Dios no se olvidó de su pueblo allí en Egipto y Dios no se olvida de ninguna de las situaciones que nosotros estamos pasando. Dios las ve, las conoce, sabe, oye cada una de nuestras oraciones y quizás hoy nosotros con nuestros ojos no podemos ver el obrar del Señor, no podemos entender de qué manera Dios está obrando, pero le aseguro, mi hermano, mi hermana, que el Señor no está con los brazos cruzados. El Señor está obrando. Él está en control de toda la situación y está preparando todo para el momento justo indicado, soltar de esta manera la bendición para su pueblo. De esta manera podemos ver también los tiempos finales, todo está esperando el momento exacto, pero aún Dios está preparando cada una de las circunstancias que hoy nosotros estamos viviendo para que cuando llegue ese momento esté todo marcado, esté todo cumplido. Hermano, hermana, Dios está en control de todas las cosas. Y cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito con una vida, no hay manera de que ese propósito no se cumpla. Quiera o no quiera la persona, Dios lo va a cumplir. Fíjese lo que sucedió con el caso de Jonás. Cualquiera de nosotros podríamos decir, no, pero Jonás en realidad no quería hacerlo. No quiso hacerlo. Hizo todo lo contrario, quiso escapar del plan de Dios. Pero vuelvo al planteo. Cuando Dios tiene un plan con una persona, Dios lo va a llevar adelante. Por eso muchas veces no entendemos de qué manera Dios está obrando y pareciera que estamos viviendo situaciones que no esperamos, que no queremos, que no son las que deseamos. Pero en todas estas, hermano, está el Señor en control. Dios está en control de todas ellas. Cuando estamos haciendo las cosas bien, Dios está en control de las cosas. Y cuando estamos haciendo las cosas mal, Dios sigue en control, hermano. Dios sigue en control y quizás está permitiéndole al enemigo, si estamos muy mal, si estamos alejados, si estamos apartados del Señor, está dándole lugar al enemigo para que venga a maltratarnos como lo hacía con el pueblo de Israel en Egipto, a que venga pesar y dolor sobre su vida. ¿Para qué? Para que a partir de ahí levanten su mirada nuevamente a Dios y comiencen a clamar a Él. En este momento el pueblo de Israel estaba esclavo, estaba sometido a servidumbre, dura servidumbre, dice, que le amargaron la vida con dura servidumbre. La vida les había cambiado completamente y no solamente esto, sino que ahora ni siquiera podían tener la libertad de tener hijos, sino que tenían que vivir en el azar de que quizás era una hija y viviera, y si era hijo tenía que morir ahogado en el río. Qué doloroso esto para una mujer, para una madre. Qué triste. Pero quiero rescatar el hecho de que Dios está en control de todas las cosas. A veces nos tocan pasar situaciones dolorosas. A veces nos tocan pasar situaciones tristes. Pero tenemos que entender de que todas estas el Señor las provoca con un plan y un propósito. Dios tiene el control de toda la situación. Solamente nos falta a nosotros entrar en el carril correcto, entrar a marchar en ese río de Dios. Por otro lado, podemos encontrar un río muy caudaloso que arrastra gente y puede ser el mundo. Pero el río de Dios lleva un curso que no arrastra a nadie. Yo decido nadar a favor de esa corriente. Yo decido estar en ese río y estar
siguiendo el plan y el propósito de Dios. Hermano, hermana, este es un tiempo en el cual tenemos que buscar ese río. Tenemos que buscar estar en el canal correcto, estar en el río de Dios. Parece casualidad, pero no creo que haya sido, de que justamente el lugar en donde fue a dejar la hermana de Moisés a Moisés, allí momentos después bajaba la hija de Faraón. Y en la hija de Faraón, teniendo en su casa todo el odio y todo el resentimiento dirigido hacia los propios hebreos, cómo Dios obró en ella para que, lejos de exteriorizar lo mismo que había en su hogar, naciera en ella compasión y decidiera criar ese hijo. Y no solamente dárselo a una mujer hebrea para que lo criara, sino aún pagar por eso. Soltó los recursos para todo lo que fuera necesario para la crianza de ese hijo. Hermano, hermana, si Dios no está en el medio de la situación, entonces que alguien me explique cómo esto sucedió. Dios está en control de todo. Y siempre comento lo mismo cuando alguien viene a hablarme respecto de una casualidad. Siempre tengo presente esta situación. Dios está en control de todas las cosas. Y para mí hablar de casualidades es pretender decir de que Dios no tiene el control de todas las cosas. Y esto yo no lo acepto. Yo creo que Dios está en control de todo. Aun cuando hoy me toque sufrir y pasar situaciones dolorosas, Dios sigue estando en control de todo. Vamos a orar al Señor para que nosotros podamos entrar en el carril correcto, para que nosotros podamos caminar tomados de la mano del Señor, para que podamos vivir la vida con la seguridad y la certeza de que aun cuando me toque pasar situaciones dolorosas, estoy tomado de la mano del Señor. David lo decía, aun cuando en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. A veces el Señor nos hace pasar por esas situaciones, pero es para nuestro propio provecho. Oramos al Señor. Padre, eterno Dios, te damos gracias. Gracias porque en tu gran amor y misericordia tienes un lugar para nosotros en tu plan eterno. Hay un lugar en el cual nosotros tenemos una función específica y quizás como el músico de una orquesta llega el momento en el cual tú nos estarás utilizando. Pero mientras tanto estamos en formación, estamos en preparación, estamos, amado Señor, recibiendo la instrucción y tu guía, pero no por esto, amado Señor, tú estás perdiendo el control de la situación. En todas las situaciones que nosotros vivimos, tú, eterno Dios, tienes el control, tienes la situación bajo dominio. Por eso, amado Señor, hoy podemos confiar en ti, en esa seguridad, amado Dios, de que nada ha de suceder en nuestras vidas sin que tú lo sepas y sin que tú lo permitas, lo consientas dentro de tu plan y de tu propósito para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a nosotros a caminar en ese plan, en ese propósito que tú tienes para nosotros. Que podamos nosotros entrar en el carril, en el río tuyo, Señor, en el cual podamos nadar conforme a la corriente. No la corriente de este mundo, no la corriente, amado Señor, de Faraón, sino la corriente de Dios. Tu corriente, esa corriente del río que tú tienes para nosotros, que nos guía y que nos lleva al plan, al propósito y al cumplimiento de ese propósito sobre nuestras vidas. En el santo y maravilloso nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, el Señor les bendiga mucho. Les mando un gran abrazo y será hasta un próximo encuentro.